Me quedé de pie en el centro del vestíbulo del banco, sosteniendo una fuente fría de cazuela que nadie había pedido. El queso se había endurecido, el papel aluminio se despegaba, y la recepcionista no quería mirarme a los ojos. Mi hijo se ajustó su corbata de diseñador y se inclinó, susurrando entre dientes apretados: «Por favor, mamá. No nos avergüences». Él no sabía que yo ya había estado leyendo en silencio los documentos, conectando las piezas en silencio. Así que sonreí, di un paso adelante y dije: «Quisiera congelar la cuenta vinculada a mi nombre». La sala quedó en silencio. Ellos construyeron una mesa en la que no me dejaron sentar, así que traje mi propia silla. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida parecía tranquila desde afuera. Los vecinos me saludaban cuando cuidaba mi jardín delantero. Las damas de la iglesia siempre elogiaban mis tartas. Mi esposo me besaba la mejilla cada mañana antes de salir hacia la firma que había construido con nuestros hijos. Y yo me mantenía ocupada. Horneaba, cuidaba niños, organizaba, mantenía el mundo de todos girando. Solían bromear diciendo que yo era el pegamento de la familia. Pero el pegamento es invisible. Necesario, sí, pero nunca lo que alguien nota. Mi nombre era Margaret Ellison, Maggie, para la mayoría, y solía creer que amar a tu familia significaba encogerse por ellos. Me criaron en un hogar donde las mujeres servían con una sonrisa y nunca pedían más. Mi madre solía decir: «Tu padre dirige la casa, pero yo mantengo las luces encendidas». No entendí lo que quería decir hasta décadas después. Después de casarme con Robert, pensé que construiríamos una vida juntos. Y lo hicimos, de cierta manera. Él trabajaba en finanzas, y cuando nuestro hijo mayor, Dean, cumplió 18, dijo que quería entrar al negocio con su padre. Cuando nuestro hijo menor, Aaron, terminó la universidad, ya se llamaban Ellison y Sons Financial. No familia Ellison. Ni siquiera Ellison y compañía. Solo Ellison y Sons. No me importó, al principio. Me sentía orgullosa. Pensaba que me necesitaban de otras formas. Planchaba sus camisas, preparaba sus almuerzos de reuniones, anotaba las fechas en el calendario familiar. Cuando su primer cliente necesitó una conferencia de último minuto, me quedé despierta doblando folletos. Incluso escribía a mano notas de agradecimiento bajo el nombre de Robert. Él decía que mi cursiva se veía elegante. Siempre decían: «No podríamos hacer esto sin ti». Y yo les creía. Pero comencé a notar cosas. Sutiles, pequeñas cosas. Cuando abrieron su primera oficina, no me invitaron al corte de cinta. Pensé que tal vez lo olvidaron. Hice magdalenas de todos modos y las llevé, tratando de no mostrarme herida cuando nadie me ofreció una silla. Su sitio web se activó 6 meses después. En la pestaña Nuestra Historia, había fotos de Robert, Dean y Aaron sonriendo en escritorios de caoba. Una línea decía que la firma fue fundada por 3 generaciones de hombres fuertes Ellison. Ni una palabra sobre la mujer que volvió a hipotecar su auto para que pudieran pagar la nómina el segundo año. Aún así, me lo tragué. Me decía a mí misma: «Lo haces por tus hijos. Ellos necesitan brillar». Y lo decía en serio. Todos los días, aparecía en las formas que ellos no veían. Mantenía la casa impecable, hacía barras de limón para las reuniones de clientes, hacía mandados que nadie recordaba haberme pedido. Me sentía orgullosa hasta que dejé de estarlo. Recuerdo la primera herida real. Dean iba a hablar en una expo empresarial local, y fui a apoyarlo. Me puse mi mejor ropa de domingo y me senté en la segunda fila. Se presentó en el escenario, contando con orgullo cómo su padre le había enseñado todo sobre finanzas y liderazgo. «Él es la roca de nuestra familia», dijo, sonriendo hacia Robert. «Mi hermano y yo tenemos suerte de haber heredado su impulso». Luego me miró directamente, sin reconocerme, y dijo: «Y por supuesto, tenemos el mejor sistema de apoyo en casa que alguien podría pedir». Sistema de apoyo. Como una impresora. O una planta de interior. Esa noche, saqué una botella de vino blanco y bebí sola en la cocina, mientras veía la cazuela que preparé para su celebración quedarse intacta en el mostrador. Habían salido a cenar con los clientes. A la mañana siguiente, Robert me entregó un sobre grueso con un bolígrafo sujeto arriba. «¿Puedes firmar esto rápido, cariño?».
Es solo algo que el banco necesita. Nos ahorrará tiempo si lo haces ahora. Eché un vistazo a la primera página, lenguaje legal, lleno de palabras que no entendía del todo. Confiaba en él. Por supuesto que sí. Firmé. Ese papel volvería después como una cuchilla envuelta en cinta. No todo fue malo. Hubo pequeñas alegrías. Aaron aún me traía flores en mi cumpleaños, aunque firmaba la tarjeta como del equipo. Tenía mi club de lectura y mi jardín. Veía el sol golpear el columpio del porche cada tarde y me decía, esto es suficiente. Has construido una vida hermosa. Pero esa vida fue construida para ellos. Yo había sido cuidadosa, generosa, infinitamente leal. Y de alguna manera, desaparecí dentro de su historia de éxito como el azúcar en el té, invisible, aunque esencial. Una mañana de domingo, escuché a Dean hablando con su esposa en el vestíbulo. Él pensaba que yo estaba en el patio. Se rió y dijo, mamá no entiende realmente lo que hacemos. Es como la encargada de la casa, solo hace que todo se sienta acogedor. Encargada de la casa. Las palabras se asentaron como cemento en mi pecho. No lo confronté. Simplemente caminé despacio hacia el jardín y arranqué malas hierbas con las manos temblorosas, fingiendo que no había escuchado. Al día siguiente, Robert me pidió que dejara un expediente en el banco. Dijo que no era urgente, solo algo que necesitaban para la nueva expansión. Dije que sí, como siempre. Entré al banco con el archivo bajo un brazo y mi bolso sobre el otro, saludando amablemente a los cajeros. Recuerdo haber pensado, quizás haga unas cuantas preguntas. Solo para entender. Solo para sentirme parte de todo otra vez. Ese pensamiento, ese destello de curiosidad, fue la primera grieta en el muro. Se suponía que iba a ser una celebración. Dean acababa de cerrar la cuenta más grande de la firma, e invitaron a algunos de los principales clientes a un almuerzo privado en un club campestre al que técnicamente yo no pertenecía. Pero Robert hizo una llamada para mover algunos hilos. Horneé mi famoso pan de amapola y lo llevé envuelto en una toalla de lino, como solía hacer mi madre para las reuniones dominicales de la iglesia. Dean apenas lo reconoció. Gracias, mamá, quizás déjalo en el auto. El catering ya está listo. La forma en que sonrió, tenía bordes afilados. Ensayada. Una sonrisa para clientes, no para madres. Me tragué el orgullo y lo seguí adentro. Los hombres de la firma, mis hijos, mi esposo y sus clientes adinerados, vestían como si hubieran nacido en la riqueza. Trajes impecables, zapatos lustrados, colonia que olía a pino y dinero. Tomaron asiento en la larga mesa de roble, grabada con el escudo del club. Empecé a sentarme junto a Dean, pero él giró ligeramente y señaló hacia el extremo más alejado. Quizás siéntate junto a la ventana. Mejor vista. No fue una sugerencia. Fue un empujón cortés disfrazado de amabilidad. Así que me senté junto a la ventana. Una silla apenas corrida, como si alguien hubiera pensado en invitarme, pero luego hubiera cambiado de opinión. Llegó el almuerzo, 3 platos, sin cazuelas, y me encontré asintiendo durante conversaciones sobre cambios en el mercado, estrategias de adquisición y la importancia de la percepción de marca. Intenté intervenir una vez, riendo suavemente cuando alguien hizo un chiste sobre cómo los papás cierran los tratos y las mamás hacen los muffins. Uno de los clientes, el señor Cahill, me sonrió levemente y luego me mostró su vaso vacío de agua. Parpadeé, confundida. Él volvió a hacer el gesto, más brusco esta vez, y dijo, ¿podrías traerme un poco más de agua, querida? Pensó que era la camarera. Me levanté y caminé hacia el bar. Podría haberlo corregido. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Llené el vaso, se lo devolví y no dije nada. La humillación cayó como una bofetada silenciosa. Después de la comida, Dean golpeó su tenedor contra un vaso y se levantó para brindar. Por el crecimiento, la familia y el legado, dijo. Tenemos la suerte de tener un padre que nos enseñó todo. Y somos aún más afortunados de tenernos el uno al otro, los hombres Ellison se mantienen unidos. La palabra hombres quedó flotando en el aire como una puerta cerrada. Me fui temprano, alegando un dolor de cabeza. Nadie me detuvo. El pan de amapola seguía en el auto, intacto. Ya en casa, me quité los pendientes y me bajé el cierre del vestido con los dedos temblorosos.
Me quedé en el baño mirándome por mucho tiempo. No lloré. Solo me miré. Esa noche, mientras doblaba la ropa, encontré algo que me hizo un nudo en el estómago, una pequeña llave de bronce en un llavero de cuero, dentro del abrigo de Aarón. Tenía una etiqueta plástica pegada, escrita a mano en tinta gruesa, Owner's Vault. ¿Bóveda del propietario? No teníamos una bóveda. Al menos, no en la casa. Metí la llave en mi bolsillo y esperé. 3 días después, Robert me entregó otra carpeta. ¿Podrías dejar esto en el banco por mí? Solo unos papeles para la expansión. Ni siquiera tienes que entrar, solo entrégaselo a la recepción. Asentí, sonriendo suavemente. En realidad, creo que esta vez sí entraré. Quiero entender un poco mejor cómo está todo configurado. Él dudó, solo un instante demasiado largo. No tienes por qué preocuparte. Es todo estándar. Pero yo ya sostenía la carpeta, mi bolso colgado del brazo, y esa llave de bronce escondida en el bolsillo lateral. El banco estaba tranquilo. Pulido. Un murmullo suave de transacciones y sonrisas calculadas. Me acerqué al mostrador y pregunté, hola, ¿podría hablar con alguien sobre la cuenta de Ellison y Sons? Estoy registrada en ella. La recepcionista miró mi ropa, una blusa de algodón simple, zapatos cómodos, y me evaluó con esa mirada que se reserva para quienes no parecen importantes. Lo siento, ¿tienes cita? No. Pero estoy en la cuenta, repetí. Serena. Directa. Tras una pausa, me dirigió al señor Álvarez, uno de los gerentes de cuenta senior. Me saludó como un hombre que se prepara para explicarle algo a un niño. Me senté frente a él y deslicé la carpeta sobre la mesa. Mi esposo y mis hijos me pidieron que entregara esto. Pero me gustaría revisar los documentos yo misma. Y tengo una pregunta sobre uno de los formularios que firmé el año pasado. Su expresión cambió, apenas, pero lo noté. Por supuesto, ¿podría mostrarme su identificación? Se la entregué. Tecleó, pausó, volvió a teclear. Y entonces, ahí estaba. Un pequeño ceño fruncido entre sus cejas. Señora Ellison, dijo lentamente, usted figura aquí como cofirmante y garante parcial en los 3 préstamos de expansión. ¿Garante parcial? Él dudó. Significa que sus activos, incluyendo su propiedad personal y su seguro de vida, se incluyeron como parte del respaldo colateral. Sentí mi espalda enderezarse. ¿Sin mi consentimiento? Usted firmó la autorización, dijo con suavidad. Mi mente volvió al sobre. Ese momento apresurado. Nos ahorrará tiempo si lo haces ahora. Me incliné hacia adelante. Mi voz no tembló. ¿Y si quiero revisar todas las cuentas vinculadas a mi nombre? Él asintió. Puedo preparar esos registros. Le di las gracias, me levanté y salí al sol de julio. La llave ardía en mi bolsillo. Las palabras Owner's Vault resonaban en mi mente. Ese fue el día en que todo cambió, no con fuego o furia, sino con claridad silenciosa. Me habían subestimado. Y yo, por fin, había empezado a hacer las preguntas correctas. Algunas heridas no sangran. Se transforman en moretones. Y se asientan profundamente bajo la piel, donde nadie las ve hasta que es demasiado tarde. Después de ese día en el banco, empecé a notar cada pequeño corte que me habían dejado a lo largo de los años. No del tipo que sale en los periódicos. No fueron infidelidades, ni violencia, ni gritos. Solo pequeños borrados diarios que sumaron hasta llegar al silencio. Siempre estaba en la forma en que hablaban de mí. No con crueldad exactamente, sino con conveniencia. En las comidas compartidas de la iglesia, Robert me presentaba como la verdadera MVP, y luego se alejaba antes de que pudiera responder. En los eventos de networking, los chicos se referían a mí como su fan número 1, como si yo fuera un dedo de espuma en un partido escolar. Una vez, cuando Aaron apareció en una revista local en una sección sobre mentes financieras jóvenes, usaron una foto que yo había tomado en nuestro jardín. Yo había preparado toda la escena, configuré la iluminación, planché su camisa. Pero cuando vi el artículo, el pie de foto decía, fotografiado por el personal de Ellison y Sons. Ni siquiera calificaba para tener nombre. Empecé a llevar un cuaderno. Nada elegante, solo uno de espiral de tienda de $1 que guardaba en el cajón de mi cuarto de costura.
escribía cada momento que dolía. Como aquella vez que sugerí una gala benéfica y me dijeron que estaba un poco fuera de la marca. O como me dejaban fuera de las tarjetas navideñas de la firma, año tras año, porque era mejor mantener el mensaje simple. También había humillaciones silenciosas. Una vez, preparé el almuerzo de Dean cuando olvidó su billetera, lo llevé a la oficina y me pidieron que esperara en el pasillo. La recepcionista me ofreció una botella de agua como si fuera una conductora de Uber. Dean salió, tomó la bolsa, dijo gracias y volvió a entrar. Ni un minuto. Ni una silla. Ni una conversación. Solía decirme que solo estaban ocupados. Que yo estaba siendo demasiado sensible. Pero cuando 1000 cortes pequeños se convierten en una herida abierta, ya no sirve racionalizar. Lo peor. No tenía con quien hablar al respecto. Mi hermana, Lorraine, lo intentó una vez. Durante un café, dijo suavemente, Maggie, te tratan como a una empleada, no como a una madre. Me reí. Oh, solo son chicos. Ya sabes cómo son los hombres. Ella no se rió. No. Sé cómo actúan las personas cuando creen que alguien nunca se va a ir. Esa noche, me acosté junto a Robert, mirando el ventilador del techo girar en círculos lentos en la oscuridad. Susurré, ¿alguna vez piensas que podría haber sido más? Él no abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tal vez debía haber terminado la universidad. Tal vez debía haber trabajado. No solo, administrar cosas. Gruñó. Has tenido una vida hermosa, Maggie, ¿por qué mirar hacia atrás? No volví a preguntar. Pero mis pensamientos regresaron a los primeros días, cuando Robert y yo solíamos soñar juntos. Cuando nos sentábamos en el porche y hablábamos de comenzar algo desde cero, tal vez un café o un bed and breakfast. Él solía decir, tú tienes el calor, yo el plan. Podríamos crear algo hermoso. Esa versión de él desapareció en el momento en que Dean mostró interés por las finanzas. Desde entonces, el futuro les pertenecía a los hombres. Yo solo estaba ahí para sostener la escalera. Una noche, unas 2 semanas después de la visita al banco, decidí limpiar el cuarto de almacenamiento. Era un rincón polvoriento de la casa que nadie tocaba ya, lleno de recibos viejos, decoración navideña y cajas olvidadas de nuestros primeros años. Fue entonces cuando lo encontré. Un portafolio polvoriento etiquetado como E&E Holdings. Casi lo había olvidado. El primer borrador del plan de negocios, Ellison y Ellison. Así íbamos a llamarlo. Robert y yo. Abrí la carpeta. Dentro había bocetos de un hotel boutique que alguna vez soñamos con abrir. Notas con mi letra. Una lista de nombres que había pensado para cada habitación, Magnolia, Juniper, Dogwood. Y en la última página, una fotocopia de nuestra antigua licencia de matrimonio. Bajo ocupación, yo había escrito, emprendedora, futura. Me quedé mirando esa palabra durante mucho tiempo. Futura. Como si tuviera una fecha de caducidad que nunca vi venir. Justo cuando cerré la carpeta, escuché la puerta principal abrirse. Robert había llegado. Le siguieron voces, Aaron y Dean también habían venido. Hablaban sobre una nueva propiedad. Robert reía. Presioné la carpeta contra mi pecho y me escabullí de vuelta a mi cuarto de costura. La única habitación de la casa que aún era mía. Al sentarme, la esquina de la carpeta se enganchó con algo dentro del cajón. Tiré suavemente, y lo encontré. Una carta. Aún sellada. Estaba dirigida a mí, con la letra de Aarón. Con matasellos de hace 2 años. La abrí con los dedos temblorosos. Dentro había una tarjeta, simple, de color crema, con una silla dibujada a mano en la portada. Adentro decía: Mamá. Si alguna vez se nos olvida darte las gracias, no es porque no lo notemos. Es porque lo haces parecer demasiado fácil. Con cariño. Aaron. No había dirección de remitente. Ni explicación. Solo eso. ¿Por qué nunca me la había dado? ¿Se arrepintió? ¿Le dio vergüenza? La tarjeta se sentía como una carta de amor que el remitente no pudo reunir el valor para enviar. La volví a meter en el sobre y la deslicé dentro del cuaderno donde guardaba todas las pequeñas heridas. Aún no sabía si eso lo hacía mejor o peor. Pero sí sabía esto.
Incluso el amor, cuando no se expresa, puede sentirse como ausencia. Y la ausencia, cuando se acumula año tras año, empieza a pudrir las raíces. No hubo un solo momento en que me rompí. No hubo un grito fuerte. No hubo una puerta que se cerrara de golpe. Solo un deshilacharse silencioso, como un hilo que se desprende del dobladillo de un vestido que nadie se molesta en arreglar. Fue un jueves. Robert y los chicos estaban organizando el corte de cinta para su nueva segunda sucursal, esta del otro lado de la ciudad, donde vivían los clientes más adinerados. Volví a hacerme útil, contra mi mejor juicio. Organicé el catering. Escribí los paquetes de bienvenida. Incluso arreglé los pantalones de Dean después de que dijo que la tintorería los arruinó otra vez. Nadie me pidió que fuera. Aún así, me vestí para la ocasión. Me puse un vestido azul claro que solía ser mi favorito, cuando todavía iba a fiestas por mí misma. Me ricé el cabello. Me puse el labial que Robert solía elogiar cuando éramos novios. Luego conduje sola al otro lado de la ciudad. Había una multitud reunida afuera, hombres de negocios con apretones de manos firmes, mujeres con trajes entallados y tacones neutros, un fotógrafo de la prensa local. Me quedé al borde, junto a un cornejo en flor, invisible de la forma en que solo las mujeres como yo saben serlo. Robert cortó la cinta. Aaron dio un pequeño discurso. Dean repartió bolsas de regalo con el logo de su empresa, Ellison y Sons. Ellison. Sons. Ni un susurro sobre la mujer que había tomado los turnos de noche durante su infancia, que les planchó la ropa y pagó sus primeras laptops empeñando la pulsera de su abuela. Ni siquiera un gracias. Me fui sin decir una palabra. El fotógrafo nunca se volvió hacia mí. En casa, calenté la cazuela que había planeado llevar a la celebración. Nadie llamó. Nadie notó que no estuve allí. Comí sola, con el borde del plato caliente y burbujeante mientras el centro seguía frío. Cuando terminé los platos, caminé hacia el garaje. Revolví entre una caja polvorienta de archivos etiquetada como Impuestos 2008, 2014. Donde había guardado el único documento legal con mi nombre completo de casada y mi firma en los papeles de la empresa. Lo saqué. Me temblaba la mano. Ahí estaba, la prueba de que no era solo el sistema de apoyo. Yo era el sistema. Habían construido su legado sobre mi nombre. Mi silencio. Mi lealtad ciega. Esa noche, me senté en mi cuarto de costura y miré por la ventana. Una brisa suave movía las cortinas. El sonido de las cigarras del verano zumbaba afuera. Intenté leer, pero no podía concentrarme. En su lugar, abrí el cuaderno. Aquel donde había estado anotando cada desprecio, cada olvido. Pasé las páginas, mis dedos tropezando con el sobre que contenía la tarjeta no enviada de Aarón. La volví a leer. Si alguna vez se nos olvida darte las gracias, no es porque no lo notemos. Es porque lo haces parecer demasiado fácil. Dejé la tarjeta a un lado. Entonces hice algo que no había hecho en años. Me permití recordar lo que deseaba antes de convertirme en la esposa de alguien, en la madre de alguien, en el pilar invisible de todos. Había querido abrir una pequeña tienda. Vender cosas hechas a mano. Coser artículos con mi propio nombre en la etiqueta. Una vez incluso había elegido el nombre, El Rincón de Margaret. Lo susurré en voz alta, solo para recordar cómo sonaba. El Rincón de Margaret. Se me quebró la voz. No sé cuánto tiempo lloré. Ese tipo de llanto que no se parece al del cine. Sin rímel corriendo ni hombros sacudiéndose. Solo lágrimas que caen lentamente, con vergüenza, como si pidieras perdón por existir. Apoyé la cabeza sobre el escritorio y lloré en el silencio. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parecía derrumbarse? Porque yo sí. Esa noche recordé un dibujo que Dean había hecho en primer grado. Era una imagen con crayones de nuestra casa, el techo demasiado grande, las ventanas desparejas. Pero justo en el centro estaba yo, con un vestido largo morado, tomada de la mano con versiones de palitos de Robert, Dean y Aaron. Abajo, con letras torcidas, decía: Mamá es el corazón. Lo había encontrado una vez guardado en un viejo álbum de fotos. ¿Cómo es que los niños que una vez te llamaron el corazón crecen y se convierten en hombres que apenas te ven? A la mañana siguiente, no preparé el desayuno.
No recordé a nadie sobre la tintorería ni preparé ningún almuerzo. Me senté en el porche, con una taza de café en la mano, dejando que el sol calentara suavemente mis rodillas. Nadie lo notó. Y tal vez ese fue el momento que me rompió, no porque doliera, sino porque no dolió. Porque por fin entendí, había estado de pie en una casa que ayudé a construir, y ni siquiera me habían dejado una silla. Pero lo peor no fue su indiferencia. Fue lo dispuesta que estuve a aceptarla. Ese fue el día en que dejé de pedir que me vieran. Y silenciosamente, sin ningún gran gesto, empecé a hacer un plan para volver a verme a mí misma. Dicen que el silencio es oro. Pero en mi casa, el silencio fue la forma en que la verdad por fin habló. Empezó con las cosas pequeñas. Dejé de recordarle a Robert sus reuniones. Me eliminé del calendario familiar. No planché más las camisas de Dean ni repuse las cápsulas de café favoritas de Aaron. Sin peleas. Sin explicaciones. Solo ausencia. El domingo, puse la mesa para una sola persona. Me hice una sola tortilla. Toqué una rebanada de pan. Coloqué la cubertería buena, doblé una servilleta de tela sobre mi propio plato y encendí una vela solo porque podía. El silencio en la cocina zumbaba más fuerte que cualquier conversación que haya habido. Fueron entrando uno por uno. Robert se detuvo al ver el lugar puesto para una sola persona. Dean preguntó si me sentía bien. Aaron murmuró algo sobre las obras. Asentí, sonreí levemente y dije, estoy bien. Luego tomé mi plato y comí en el porche trasero con la puerta cerrada detrás de mí. Ese fue el primer cambio real de poder. Sin gritos. Sin portazos. Solo retirándome. Esa tarde, me senté en el cuarto de costura y saqué cada documento que había guardado. Declaraciones de impuestos. Registros de la empresa. Comprobantes bancarios. Notas olvidadas de los primeros días de Ellison y Sons, cuando aún me incluían en las sesiones de lluvia de ideas y sueños alimentados por café a medianoche. Y entonces lo encontré. La licencia original del negocio. Archivada bajo Ellison y Ellison. Mi nombre. Mi firma. Mi huella legal, ahora enterrada bajo años de historia reescrita. Estaba fechada 2 meses antes de que la firma se rebautizara como Ellison y Sons. No empezaron sin mí. Me borraron. Coloqué la licencia en una carpeta manila, la deslicé en mi bolso y volví a revisar la llave de bronce, la que había encontrado en el abrigo de Aaron, aún etiquetada como Owner's Bolt. Todavía no sabía qué puerta abría, pero me recordaba que, en algún lugar, de alguna manera, todavía tenía acceso. Solo necesitaba el valor para usarlo. A la mañana siguiente, preparé el desayuno. Tocino, huevos, pan tostado, como siempre. El aroma llenó la casa. Pero esta vez, no llamé a nadie. Serví la comida con cuidado, limpié la encimera y me senté sola en la mesa. Robert fue el primero en entrar. Miró las sillas vacías. Luego me miró a mí. No dije una palabra. Dean entró después, mirando entre nosotros. Aaron abrió el refrigerador y se detuvo al ver 3 platos completos ya servidos, intactos, enfriándose al aire. Nadie habló. El tintinear de mi tenedor contra el plato fue el único sonido. Luego me levanté, lavé mi plato, lo sequé, y coloqué el paño sobre los demás como un velo sobre los no invitados. Ellos aún no lo sabían, pero ese desayuno fue el último que les prepararía. No estaba enojada. Estaba decidida. Ese mismo día, volví al banco. Esta vez, entré con confianza, no la que enseñan, sino la que se gana después de años de ser ignorada. El señor Álvarez, el gerente de cuentas, me recibió con una sonrisa cautelosa. Señora Ellison, dijo. No la esperaba. Vine a aclarar algunas cosas, respondí, colocando la carpeta sobre su escritorio. Él la abrió. Sus cejas se alzaron ligeramente. Esta es la licencia original. Quiero un registro de todas las cuentas donde aparezca mi nombre, directa o indirectamente. Y quiero saber si tengo autoridad para hacer cambios. Él dudó. Luego asintió lentamente. Basado en esto y los formularios anteriores, sí. Usted figura como socia principal. Exhalé, firme. Entonces quiero presentar una revisión formal y congelar temporalmente la cuenta comercial hasta que se aclare todo. Hubo una pausa.
Larga. Luego volvió a asentir. Podemos iniciar ese proceso. Salí del banco con un recibo impreso y una tormenta silenciosa creciendo dentro de mí. No era rabia, sino algo más peligroso. Claridad. Ellos contaban con mi silencio. Mi deferencia. Mi confianza. Pero ahora, tenía papeles. Tenía tiempo. Y no tenía nada que perder. Al llegar a casa, el recipiente de cazuela que había llevado a su último evento aún estaba junto a la puerta. Sin abrir. Olvidado. No lo recogí. Lo dejé ahí, frío y goteando, un monumento a todo lo que ellos daban por sentado. ¿Tú te habrías ido o habrías aguantado más? Porque esa era la pregunta que me seguía haciendo en el silencio. ¿Cuántas veces puedes tragarte a ti misma antes de que no quede nada que digerir? Resulta que, una sola vez, ya es demasiado. Hay un tipo peculiar de dolor que no viene de ser traicionado por extraños, sino por las personas que una vez se acurrucaron en tu regazo pidiendo cuentos para dormir. No dormí la noche en que congelé la cuenta. Simplemente me senté en la mesa de la cocina, revisando cada registro que pude encontrar, cada fotocopia de un documento que una vez firmé a ciegas. Los términos legales eran densos, pero un patrón empezó a surgir, una red de papeleo, construida silenciosamente a mis espaldas pero bajo mi nombre. A la mañana siguiente, estaba de regreso en el banco, de pie en el mismo vestíbulo con aire acondicionado donde alguna vez me pidieron que esperara hasta que alguien más apropiado pudiera ayudarme. El señor Álvarez me llevó a una sala privada. Ya había carpetas sobre el escritorio. Había hecho su tarea. Pensé que volvería, dijo. He aprendido a seguir instintos que antes solía ignorar, respondí. Abrió una carpeta y señaló un gráfico impreso. Desde hace 3 meses, había 5 cuentas activas bajo el paraguas de Ellison y Sons. 3 de esas están directamente ligadas a su cofirma. Una la lista a usted como garante principal. Y la quinta, hizo una pausa, la enumera como propietaria mayoritaria silenciosa. Se me apretó la garganta. ¿Mayoritaria silenciosa? Legalmente, su participación accionaria es mayor que la de cualquier otro individuo, dijo. Aunque, probablemente quedó oculta dentro de una reestructuración por capas. Negué con la cabeza, lentamente. Me enterraron a plena vista. Él dio una leve sonrisa, casi disculpándose. Pasa más seguido de lo que cree. La siguiente carpeta contenía pólizas de seguro. Las reconocí vagamente. Robert me había dicho una vez que eran protecciones estándar. Pero no lo eran. Los chicos habían contratado pólizas a mi nombre, nombrando a la empresa como beneficiaria. 3 en total. Cada póliza requiere su firma para mantenerse activa, agregó el señor Álvarez. Y desde que se congelaron las cuentas, han sido marcadas para revisión. Presioné las palmas contra la mesa. No para estabilizarme, sino para contener el fuego que comenzaba a crecer. Construyeron un imperio con mi confianza, dije en voz baja. Y pensaron que nunca leería la letra pequeña. Esa noche, los esperé. No dije una palabra. No golpeé puertas de armario ni lancé acusaciones. Simplemente coloqué los documentos sobre la mesa del comedor, ordenados, engrapados, innegables. Cuando Robert entró, se puso pálido. Dean se quedó congelado. Aaron miró los documentos del seguro como si estuvieran escritos en fuego. Robert habló primero. Maggie, esto no es lo que parece. Me giré hacia él lentamente. Parece que me usaste. Dean dio un paso al frente, con la voz tensa. Mamá, no pensamos que quisieras involucrarte en el día a día. Siempre dijiste. Dije que confiaba en ustedes, lo interrumpí. No que quería desaparecer. Aaron bajó la mirada. Su voz apenas fue un susurro. Pensamos que te estábamos protegiendo. Mi risa fue seca. ¿De qué? ¿De la propiedad? Nadie respondió. Volví a mirar la mesa. He congelado las cuentas en espera de revisión legal. Esta semana contrataré mi propio abogado. La mandíbula de Robert se tensó. Esto podría arruinarlo todo. Lo miré a los ojos. Todo lo que se construye sobre una mentira merece caer. Esa noche, no lloré. Me preparé una taza de té. Me senté en el porche con la llave de bronce en la mano. Aún no sabía qué puerta abría.
Pero ahora entendía por qué me la habían escondido. Nunca esperaron que preguntara. O que hiciera algo con la respuesta. En las semanas siguientes, comencé a deshacer costuras del imperio que habían creado. En silencio. Legalmente. Cada firma silenciosa que alguna vez di tenía poder. Cada título ignorado, peso. La firma intentó continuar como de costumbre. Se enviaron correos. Se hicieron llamadas. Pero sin acceso a las cuentas principales, todo se ralentizó. Los clientes hicieron preguntas. Los oficiales del banco devolvieron llamadas. La casa de naipes comenzó a tambalearse. En un momento, Robert me pidió que me sentara a la mesa para hablar. Así que llevé una silla plegable. La coloqué en la cabecera de la mesa del comedor. Hablaré, dije. Pero no hasta que reconozcan de quién es realmente esta mesa. Se sentaron. Y por una vez, escucharon. Visité la bóveda una semana después. La llave abrió una sala modesta pero segura, nada de lingotes de oro ni códigos secretos. Solo carpetas. Escrituras. Un libro de contabilidad escrito a mano con letras mayúsculas y ordenadas de Aarón. Dentro, encontré algo sorprendente, un registro de pagos que detallaba cada cheque que había escrito a la firma en los primeros días. Él había guardado los registros. Tal vez tenía intención de devolverme el dinero. Tal vez simplemente no quería olvidar. Había una nota en la última página. Para mamá, su nombre siempre fue parte de esto. Solo que nunca lo dijimos en voz alta. Me quedé sentada en esa bóveda mucho tiempo, dejando que el silencio me envolviera como una segunda piel. Esto no era venganza. Era resurrección. No estaba destruyendo su legado, estaba reclamando el mío. Me habían hecho su socia silenciosa. Pero el silencio, cuando se rompe, resuena más fuerte que cualquier grito. Y ahora, con papeles, pruebas y presencia, ya no pedía un lugar en la mesa. Estaba dibujando el plano yo misma. Lo extraño de reconstruir tu vida es lo silencioso que es. No hay música dramática. Ni aplausos. Solo el chirrido de una puerta nueva abriéndose donde una vez se cerró de golpe otra. No eché a nadie. No grité. Simplemente dejé de aparecer. Ellos pensaban que seguiría siendo pequeña. Que me quejaría un poco, tal vez lloraría, y luego volvería a doblar servilletas para sus almuerzos con clientes. Pero yo había aprendido algo que ellos no. Cuando has sido invisible por tanto tiempo, volverte visible no es ruidoso, es luminoso. Lo primero que hice fue llamar a una abogada. No a una gran firma. Solo una mujer de voz firme llamada Evelyn que me recibió en la biblioteca y ofreció claridad legal como si fuera una taza de té. Revisó los documentos y dijo, tienes más poder del que ellos quisieron que supieras. Asentí. Por eso me mantenían ocupada. En las semanas siguientes, abrí una cuenta bancaria separada, solo para mí. La llamé Margaret T. Holdings. Transferí solo lo que había ganado legalmente, y lo suficiente para dejar claro que ahora entendía los números. Luego volví a algo que no había tocado en 22 años, la cerámica. El centro comunitario aún tenía mi antigua solicitud archivada. La instructora, una mujer de ojos amables llamada Teresa, sonrió y dijo, no pensé que volveríamos a verte. Asentí. Yo tampoco lo pensé. Había algo sagrado en la arcilla. En cómo se resistía al principio. En cómo tenías que calentarla con las palmas, persuadirla para que tomara forma. Cada semana, creaba algo pequeño, cuencos, la base de una lámpara, la base de una taza que una vez colapsó, y luego se mantuvo firme. Y luego hice la silla. No era de tamaño real, por supuesto, solo una escultura. Líneas curvas. Bordes suaves. Cosida en un esmalte burdeos apagado. La llamé un asiento propio. Teresa me preguntó por qué ese nombre. Porque pasé la mayor parte de mi vida de pie, dije. En cocinas. En pasillos. Detrás de la gente. Es hora de sentarme. En casa, las cosas habían cambiado. Dean vino a pedirme si reconsideraría reintegrarme al núcleo, como él lo expresó. Trajo flores. Compradas en la tienda. Aún con la etiqueta del código de barras. Le di las gracias, pero no lo invité a entrar. Aarón también pasó.
Más callado. Menos pulido que Dean. No dijo mucho. Solo se quedó en la puerta y dijo, no supe cómo detenerlo, mamá. Asentí. Lo sé. Nos quedamos ahí un momento demasiado largo. Luego me entregó algo, una carpeta simple etiquetada como borrador de reestructuración de acciones. Preparé esto hace meses, admitió. Iba a mostrártelo. Pero papá dijo que solo complicaría las cosas. Tomé la carpeta. No la abrí todavía. Pensaste que nunca haría preguntas. Desvió la mirada. Pensé que estabas bien detrás del telón. Dejé que esa frase colgara en el aire. Solía estarlo, dije. Pero solo puedes esconder a alguien entre bastidores por tanto tiempo antes de que construya su propio escenario. En la iglesia, la señora Leland elogió mi vestido. Te ves más radiante estos días, dijo. La paz te sienta bien. Sonreí. Se siente prestada. Pero creo que voy a quedármela. No le conté sobre la nueva cuenta bancaria. Ni sobre la abogada. Ni sobre la silla que estaba esculpiendo en el taller. No necesitaba hacerlo. A veces, la paz no viene de arreglar lo que se rompió, viene de plantar algo nuevo junto a las ruinas. También empecé a ser voluntaria en el centro comunitario, enseñando costura a niñas que tenían más ambición que tela. Les di retazos de mi propia colección, les mostré cómo enhebrar canillas y cómo dibujar sus ideas. Una niña, Ana, me preguntó, señorita Maggie, ¿por qué nos ayuda? Me arrodillé junto a ella, le ajusté suavemente el dobladillo y le dije. Porque recuerdo cómo se sentía desear algo propio, y no saber por dónde empezar. El día en que se revisó legalmente el nombre de la firma, no fui. No lo necesitaba. Mi abogada me llamó y me dijo con calma. Han propuesto cambiar el nombre a Aegison y Partners. Estás registrada como socia fundadora emérita. Es ceremonial, pero es formal. Reconoce tu rol. Le di las gracias. Pero yo ya me había renombrado a mí misma. Esa tarde, recogí la silla de cerámica que había esculpido y la coloqué en mi cuarto de costura, junto a la ventana. El sol entraba, suave y dorado. Me senté en ella. No tambaleaba. Ellos construyeron una mesa a la que no me permitieron sentarme. Así que construí mi propia silla. Y ahora, me siento al frente de mi propia historia. Pensaron que seguiría siendo pequeña. Que seguiría horneando cazuelas y sonriendo desde las sombras. Pero yo no era pequeña. Era callada. Y eso no es lo mismo. Era principios de otoño cuando Dean apareció de nuevo, sin avisar, sin afeitar, y más inseguro de sí mismo de lo que jamás lo había visto. Estaba en el jardín, podando las rosas moribundas del verano, cuando escuché la puerta del auto. No levanté la vista de inmediato. Quise terminar la rama espinosa que tenía en las manos, la que había estado cortando con tanto cuidado. Solo cuando dijo suavemente, mamá, me incorporé. Sostenía algo. No un contrato. No un cheque. Solo un vaso de café de papel de mi cafetería favorita, la que ninguno de ellos recordaba que me gustaba. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí y señalé hacia el porche. Me siguió como un niño que ya no sabía muy bien cuáles eran las reglas. Nos sentamos en silencio un rato, observando las hojas cambiar. He estado pensando, comenzó, sobre lo que dijiste. Sobre cómo te borramos. No lo interrumpí. Dejé que sintiera el peso de sus palabras. Solía creer, continuó, que protegerte significaba excluirte. Que la presión, el estrés, el riesgo del negocio solo te agobiaría. Miró sus manos. Pero la verdad es que no creíamos que lo entenderías. Ahí estaba. La vieja creencia, desnuda y temblando a la luz. Te subestimamos, admitió. Yo lo hice. Y creo que tenía miedo de admitir cuánto dependíamos de ti. Porque si lo hacía, significaba reconocer que nuestra base no éramos solo nosotros. Eras tú. Siempre lo fuiste. Vi un destello del niño que solía ser, el que me traía dientes de león y me preguntaba si creía en la magia. Lo siento, mamá. Lo decía en serio. Podía sentirlo. Pero esto ya no se trataba de su disculpa. Extendí la mano, toqué su muñeca suavemente y le dije. No necesitas disculparte por quién fuiste.
Pero sí tienes que hacerte responsable de lo que hiciste. Asintió, con los ojos húmedos pero firmes. Daré un paso al costado, dijo. Dejaré que Aarón lidere más. Él ve las cosas con más claridad. Hace tiempo que lo hace. Aarón vino 2 días después, esta vez con víveres y un jarrón con lavanda fresca. Me ayudó en la cocina, picando verduras sin que se lo pidiera. Sin hablar de negocios. Sin estrategias. Solo una clase tranquila de presencia y servicio. Nos sentamos a almorzar, y entre cucharadas de sopa, finalmente lo dijo. Sabía lo que papá estaba haciendo. No lo detuve. Lo miré. Quería hacerlo, añadió. Pero cada vez que lo intentaba, él decía, tu madre está feliz con cómo están las cosas. No alborotes el avispero. Y una parte de mí le creía. Revolvía la sopa lentamente. Vi cómo te trataban. Cómo tu nombre desaparecía de nuestro material. Cómo se te iluminaba la cara cuando te pedíamos que hornearas. Y cómo te quedabas callada cuando tomábamos decisiones sin ti. Su voz se quebró un poco. Pensé que si lo ignoraba, se iría. Que tal vez, de alguna manera, tú no lo notabas. Dejé mi cuchara sobre el plato. Lo notaba. Asintió. Lo sé ahora. Entonces, con cuidado, sacó algo de su bolso y me lo entregó. Era el dibujo con crayones de hace años, el que decía mamá es el corazón. Lo encontré en el archivador de papá. Lo había guardado. Sostuve la imagen en mis manos, frágil por el tiempo. Pasé el dedo por las figuras de palitos. Yo era la más alta en el centro, con una corona. Recuerdo cuando me lo diste, susurré. Solías tenerlo en el refrigerador y dijo Aarón. Hasta que un día, simplemente desapareció. Lo miré. A tu padre no le gustaba el desorden. Compartimos una mirada larga, viendo algo que no dijimos. En las semanas siguientes, Robert se volvió más callado. Más viejo. Una noche vino. No trajo documentos. Trajo mi viejo delantal, lavado y doblado. Lo encontré en el fondo de la despensa, dijo. Lo tomé, confundida. No sabía cuánto dependía de ti, dijo. No solo para el negocio. Para todo. Se veía cansado. Doblado. Más pequeño. He perdido la firma, admitió. La junta votará para reestructurar. Quieren un liderazgo nuevo. No lloraba. Pero algo en él se había quebrado. Pensé que protegía a la familia al mantener el control, dijo. Pero solo tenía miedo de que me superaras. No dije nada. Porque una parte de mí lo entendía. Y otra parte, no le importaba. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Porque cuando los hombres de mi vida finalmente se enfrentaron a sí mismos, no me regodeé. No enumeré sus fallos ni conté mis cicatrices en voz alta. Solo me quedé en el jardín, podando las rosas. Y les dejé ver en que me había convertido sin ellos. Entera. Con mirada clara. Y firme. El cierre no llegó con un gran gesto. Llegó en pequeños rituales. En la luz de la mañana filtrándose por ventanas limpias. En una taza de té servida solo para mí. En la gracia lenta de ocupar el espacio del que una vez me encogí. No anuncié nada. No hubo publicaciones. No declaraciones. Simplemente viví, de otra manera. Una mañana, entré a una pequeña cooperativa de crédito en el centro y abrí una cuenta de ahorros a mi nombre solamente, Margaret Ellison, sin sufijos, sin vínculos. Cuando la cajera preguntó, ¿desea vincularla a un fideicomiso familiar o cuenta compartida? Sonreí y dije. No. Esta es solo para mí. Esa cuenta no solo guardaba dinero. Guardaba mi límite. Más tarde esa semana, regresé a la tienda de muebles por la que siempre pasaba camino a su oficina. Siempre había admirado una silla en la vitrina, un amplio sillón de terciopelo burdeos, con patas de roble curvadas y brazos redondeados. Parecía pertenecer a alguien que no necesitaba demostrar nada. La compré. Pagué en efectivo. La entregaron al día siguiente. Cuando llegó, la coloqué en mi cuarto de costura, junto a la ventana. Puse una colcha doblada sobre un brazo. Encendí una vela al lado. Y esa noche,
Me senté en ella por primera vez, con mi té, mi libro y un silencio que por fin se sentía amable. No vacío. No solitario. Solo mío. Ellos construyeron una mesa a la que no me dejaron sentarme. Así que construí mi propia silla. Y ahora, no pregunto dónde pertenezco. Ya lo sé. Robert todavía llama, a veces. Su voz es más suave ahora, más lenta. Hablamos de fechas y festivos. No hay veneno. Solo una frágil cortesía. Como vecinos que una vez compartieron algo sagrado y perdieron el mapa para volver a ello.